próximo 16 de marzo. Se revisará que los participantes cumplan con esos dos requisitos. Les deseo mucha suerte. Yo soy Master Games.
Hola, muy buenas. Les saludo, esto es Master Games y acabo de notar que tengo algunos problemas de conexión. La conexión del día de hoy es muy inestable, así que es posible que el directo de repente se pare y tenga problemas, así que en caso de que se pare el directo, no importa, voy a tratar de reconectarme, así que lo único que tienen que hacer es esperar en caso que tenga fallas técnicas. Bueno, ya empecé el reparto, ya repartí el primer Pokémon y quiero explicarles las reglas del día de hoy. Las reglas del día de hoy van a ser muy sencillas, señores. Esta vez traigo 3 cajas completas de Pokémon, como pueden ver en sus pantallas. 3 cajas completas de Pokémon, las cuales voy a repartir de la manera siguiente. El día de hoy van a poder repetir, señores. Lo que quiero decir es que pueden llevarse un Pokémon por caja. No quiero decir con esto que si te conectas una vez te daría un Pokémon de cada caja. Lo que quiero decir es que si te conectas desde ahora y supongamos que te llevas un Venusaur. Si te llevas un Venusaur y después cuando empieza a repartir los Melmetal y de casualidad corres con la suerte de conectarte nuevamente, puedes llevarte también un Melmetal, y si tienes aún más suerte y te conectas cuando empieza a repartir los de la caja número 3, te podrías llevar hasta 3 Pokémon el día de hoy. Pero la restricción sería que solo puedes llevarte un Pokémon por caja. O sea que si ya te llevaste un Venusaur, no puede, cuando empieza a repartir los Charizard o Blastoise o Mew, no puedes participar para los Pokémon de la misma caja. Solo para Pokémon de diferente caja. O sea que todas las personas que están viendo este directo tienen oportunidad de llevarse hasta 3 Pokémon máximo el día de hoy. Así que si la primera persona que se llevó al Tito Shiny se llama Rodrigo, si Rodrigo espera a que empiece a repartir los Pokémon de las otras 2 cajas, él también va a tener oportunidad de llevarse hasta 3 Pokémon. Así que les deseo mucha suerte. Otra cosa que no se puede elegir. O sea, yo voy a estar repartiendo en este orden como están los Pokémon. Y si te tocó un Tito, un Venusaur o cualquiera de estos, pues ese es el Pokémon que te voy a dar. No puedo hacer que elijan, porque así va a ser un poco desordenado el reparto. Voy a repartir y que sea a la suerte, señores. Otra cosa que quiero decir es que es muy seguro que el reparto tenga un delay de aproximadamente 10 a 20 segundos, así que voy a poner primero el código en los comentarios y después voy a pasar a ponerlo en la pantalla. Y cada vez que cambie una especie de Pokémon, ahorita estoy repartiendo a Ditto, cuando cambie a Venusaur voy a cambiar el código. Y después cuando pase a Blastoise voy a volver a cambiar el código y así sucesivamente. Así no voy a estar cambiando el código por cada Pokémon que reparta, ya que así me llevaría mucho tiempo y podría confundirlos a ustedes. Y otra cosa que voy a hacer es que cuando esté poniendo el código para conectarme, voy a poner esta carita feliz de los comentarios en los comentarios para que ustedes sepan que voy a empezar a conectarme. Así que vamos a continuar con el reparto. Código en pantalla es 26
4, 5. Tengan suerte, señores, ya saben, se puede repetir, pero solo entre diferentes cajas. Pokémon de la misma caja no se puede repetir. Les deseo suerte. Se conecta el segundo, Demencio. Felicidades, Demencio, te llevas a tu dito.
Que seguimos con el directo. Recuerden que venimos comenzando el directo y traemos 3 cajas repletas de Pokémon. El reparto principal es Melmetal, pero traigo muchas sorpresas como son los 3 iniciales de Kanto, Venusaur, Blastoise y Charizard Shiny. También les traigo a un Mew que también es Shiny. Creo que todos los Pokés que traigo esta noche son Shiny, a excepción de Marshadow, que solo traigo 2. Traigo a Reshiram y a Zekrom Shiny. Zacian, Zamazenta, también Zacian y Zamazenta que no son Shiny. Pero de ahí los demás todos son shiny, señores. Así que ya saben las reglas. Pueden participar para obtener a un Poké de cada una de las cajas. Pero no se puede participar para obtener a más de un Pokémon por caja. Así que si tienen a un Poké en especial que les guste, pueden esperar a que empiece a repartirlo. Y nada más, les deseo suerte. Ya saben, el código actual es 2645. El día de hoy les he hecho como una recolección de los Pokémon que más están pidiendo en Pokémon Com. Muchas personas que los principales que están buscando son Melmetal, los más intercambiados son Sacia y Zamazenta. ¿Qué más? Traigo a muchos Pokémon. En este reparto quise reunir a todos los Pokémon que más están buscando para que así las personas que casi no tienen oportunidad de obtener estos Pokémon puedan obtenerlos a través de este reparto, señores.
Tal y como les había dicho, ahora vamos a pasar a repartir a los Venusaur. Así que vamos a cambiar el código. Les voy a mostrar los Pokémon que traigo para este reparto, señores. Por esta caja traigo a Venusaur, Blastoise, Charizard, Duraludon y Mew Shiny. Quiero decirles que este Shiny es 100% legal, señores. Si lo miran que está en japonés es porque eh, es un Mew de evento. Y por esta segunda caja podemos ver a los Melmetal, Shiny. Y por esta última caja traigo a Samacenta, Zacian, Reshiram, Zekrom, Pulpix de Alola y a dos Marshadow que voy a repartir para el final. Así que vamos a pasar a cambiar la clave para empezar a repartir los Venusaur. La clave será 3, 9, 8, 7. No, la vamos a cambiar, está muy fácil. 3, 9, 5, 3. Y vamos a cambiarlo también en pantalla. Ok, entonces voy a recordarles una vez más para las personas que vienen llegando, las reglas son muy sencillas. Hay 3 cajas Pokémon. Si te conectas cuando comiences a repartir la primera, te llevas el primer Pokémon, pero no puedes participar, no puedes repetir mientras estés repartiendo los Pokémon de la misma caja. Sin embargo, cuando comiences a repartir los Pokémon de de las siguientes cajas, puedes intentar conectarte de nuevo y si tienes suerte y te conectas, también te daré un Pokémon de la siguiente caja y de la siguiente también. O sea que por este reparto puedes llevarte como máximo 3 Pokémon, pero la única restricción sería que no puedes llevarte Pokémon de la misma caja. Vamos a poner la carita feliz en los comentarios como señal que voy a empezar a poner el código en pantalla, que es 3953. Mucha suerte. Ya tenemos al primero que se lleva un Venusaur Shiny.
Como les había dicho, vamos para que sea un reparto más justo, no pueden conectarse dos veces mientras está repartiendo la misma caja Pokémon. El jugador que se acaba de conectar hace un momento ya se había llevado un Pokémon, pero si no estoy equivocado, creo que un Lito. Así que el usuario Restart, si te quieres llevar otro Pokémon, tienes que esperar a que comience a repartir los Pokés de las otras dos cajas. Pero durante esa misma caja no puedes llevarte otro Pokémon. Y las reglas igual para todos. Creo que la regla es muy sencilla. Es para que todas las personas tengan oportunidad de llevarse a un Pokémon y que las personas tal vez que ya se llevaron uno y quieran conseguir a otro, porque esta noche traigo mucha variedad de Pokémon, no solo traigo a una sola especie, se pueden llevar hasta 3 máximo, pero la única regla sería esa, que no pueden participar con, durante ser repartiendo la misma caja. Así que vamos a continuar el reparto. Vamos a poner la carita feliz en los comentarios y a establecer el código en pantalla, que es 3953. No sé, mi intención es que todos puedan llevarse un Pokémon. No se preocupen si creo que no son muchas personas las que están viendo el directo. Creo que todos van a tener oportunidad de llevarse por lo menos un Pokémon esta noche. Quiero decir también que las personas que se desconectan por problemas de conexión cuentan como que no han obtenido ningún Pokémon, así que pueden intentar conectarse de nuevo. A todas las personas quiero decirles que llevo un control, ¿verdad? Para así saber las personas que están repitiendo o las personas que tuvieron un problema y no consiguieron su Pokémon. Y a esas personas que tuvieron un problema se conectan de nuevo y se van a llevar a su Pokémon. Así que que para las personas que están comentando, quiero responderles que se puede repetir solamente entre diferentes cajas. Estoy repartiendo 3 cajas. O sea, si te vas un Pokémon de la primera caja que estoy repartiendo, puedes
repetir hasta que comience a repartir los Pokémon de la siguiente caja, pero no puedes repetir durante estar repartiendo la misma caja en la cual ya te llevaste un Pokémon. Mi ID en el juego es Osito. Tengo un usuario que dice, do you have shiny Reshiram? Se llama Neko. Yes, Neko. Reshiram is, I am giving away 3 boxes of Pokemon, and Reshiram is in the third box. So if you want a Reshiram, you have to wait. But you can get one Pokemon of this box, and you can try to connect later the game, and you can get your Reshiram, but you cannot get 2 Pokemon of the same box. Ok, para participar en este reparto es muy sencillo, solo tienen que poner el código en pantalla. Y si tienes suerte y te conectas conmigo, mi ID es Osito. Si tienes suerte, pues te llevarás el Pokémon que estés repartiendo en el momento en que te conectaste. Así que espero que tengan suerte. Recuerden las reglas. Son muy sencillas. Se puede repetir, pero solo con Pokémones de diferentes cajas. Y el día de hoy traigo 3 cajas repletas de Pokémon. Así que tienen la oportunidad de llevarse hasta 3 Pokémon máximo. Pero no puedes repetir con Pokémones de la misma caja. Así que continuamos con el reparto y vamos a pasar a repartir el último Venus and Shiny que nos queda. Ok,
Cada vez que ponga la carita feliz en los comentarios, sería la señal para que ustedes empezaran a poner el código, ya que ese momento, cuando ponga esa carita, es el momento en que voy a pasar a poner el código en la consola para conectarme. Ya que es posible, es muy posible que el directo tenga un retardo de 10 a 20 segundos. Muy bien, seguimos con el reparto y ahora vamos a cambiar el código ya que vamos a empezar a repartir los Blastoise. El código que voy a poner va a ser 1749. Lo vamos a pasar a poner en la pantalla para que todos puedan verlos. 1749 sería el código para Blastoise. Así que las personas que estaban esperando por su Blastoise, ese es el código. Vamos a poner la cara feliz. Para participar, señores, es muy sencillo. Solo ponen el código en la pantalla y se pueden llevar a su Pokémon Shiny el día de hoy. Tal vez hay muchas personas que nunca han visto uno de mis repartos anteriormente. Hay muchas personas que hasta hoy me miran. Si quieren estar pendientes de los repartos, ya que traigo repartos muy a menudo, pueden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que se les informe, ya que estoy trayendo muchos repartos. Hace 2 días tuve el reparto de Mewtwo Shiny, traje a Machado, traje a muchos Pokémon. Y en ese momento les prometí que en 2 días iba a traerles a Melmeta. Y aquí estoy, señores. Para mí es muy importante que cada cosa que les prometo, que aunque no sea mucho, no sea de mucho la ayuda que doy, pero cada cosa que les prometo voy a tratar de cumplírselas. Hace poco casi tuve un problema con el internet y casi no pude traerles el reparto, pero busqué la manera de cómo solucionar el problema y aquí estoy, señores, porque me gusta cumplir las promesas y les quiero decir que cada vez que les prometo un reparto se los voy a traer. También si tienen sugerencias de qué Pokémon les gustaría obtener en futuros repartos, pueden dejarlo en los comentarios y voy a tomar nota. Ok, Javier es el segundo que se lleva a un Blastoise Shiny esta noche.
Bueno, seguimos con el reparto, señores. Y quería dar un anuncio importante, ya que es para las personas, ¿verdad? De la comunidad. Quiero decirles que hay ciertos usuarios que se dedican a robarle sus Pokémon a otros jugadores. Quiero decirles lo que me pasó hace 2 días exactamente. Hace 2 días exactamente, yo siempre les comparto mi Discord. Bueno, prácticamente no es mi Discord, ya que es un Discord que puse para el canal. Eh, Voy a poner el link para que lo puedan ver. Bueno, aquí les comparto mi Discord para las personas que quieran saber más de los futuros repartos, de la información que voy a traer. Es posible que haga algún tipo de torneo de Pokémon en los que van a haber premios. Bueno, pero lo importante no es eso. Lo que les quería decir que siempre en los directos siempre reparto siempre comparto mi Discord. Y hay una persona que hace 2 días, bueno, antes de seguirles diciendo la historia, que le podemos a cambiar el código, ya que vamos a empezar a repartir a Charizard Shiny. Déjenme decirles que este Charizard es Gigantamax. Así que las personas que están buscando a Charizard, el código para Charizard va a ser, lo vamos a poner en los comentarios. Charizard, código 6482. Y lo vamos a cambiar en la pantalla para que todos puedan verlo. 6482. Vamos a ponerlo un poco más grandecito para que puedan verlo. Creo que lo pongo por este lado de abajo. Ok. Vamos a pasar a repartir a Charizard, señores. Vamos a poner la carita feliz. Vayan poniendo su código 6482. Ya que se viene el reparto de Charizard Shiny. Bueno, como les iba diciendo, tengan mucho cuidado, ya que en esta comunidad Pokémon es muy grande y hay de todo tipo de personas, ¿verdad? Eh, la verdad me gusta tener mucha interacción con las personas que, que aman este juego, que les gusta jugar, que les gusta los combates, que les gusta coleccionar Pokémon, llenar la Pokédex, etcétera. Y la verdad
me gusta y así me gusta también que podamos hacer nuevos amigos al jugar este juego. Pero hay personas, ¿verdad?, que se aprovechan de eso, de la amabilidad de las personas. Y me he dado cuenta de que, o sea, esto que me pasó hace 2 días no solo me pasó a mí, sino que le pasa a muchas personas. Hay personas en la comunidad Pokémon que vienen y a veces se aprovechan mucho de la amabilidad y te dicen, hey, ¿me puedes prestar un Pokémon solo para llenar mi Pokédex? Y resulta que esta persona, o sea, y el momento que yo lo hice, les voy a decir que esta persona me pidió que le ayudara porque no tenía un Samacenta. Y yo dije, bueno, no tengo, en ese momento solo tenía un Samacenta. Como pueden ver en el reparto, traigo hasta, ¿cuántos? Traigo como 4 Samacenta. Que lógicamente no es el mío, no es el captura del juego. Son 6 Samacentas los que traje. Eh, no es el que yo uso para los combates. Pero este es un Samacenta competitivo 6 IVs. Y dije, está bien, le voy a ayudar a la persona, el usuario que me pidió ayuda. Dije, está bien, le voy a ayudar para llenar su Pokédex. Y él me dijo, te lo voy a regresar, que ya te lo voy a regresar, que solo necesito que me ayudes y ya, y te lo regreso. Y resulta que, bueno, él me contactó por mi Discord. Les voy a dejar el, el ID del usuario, ¿verdad? Para que tengan mucho cuidado con este usuario. Eh, El ID de su usuario se llama alguien 4736. Bueno, este usuario me dice, ok tío, tío, préstame tu Samacenta, ya te lo regreso, que solo es para ayudar a llenar la Pokédex, para que me ayudes a llenar mi Pokédex, y está bien. Le dije que me esperara un poco ya que estaba ocupado en el momento, ¿verdad? Pero él como no sé, creo que estaba un poco nervioso, no sé qué pasó. Y entonces bueno, dije ayudarle, ¿verdad? Le paso el Samacenta. Y resulta que cuando le paso el Samacenta, que me lo iba a regresar, se desconectó, no sé, creo que me bloqueó de Discord. Me bloqueó de Discord y bueno, dije, ok, me robó mi Samacenta, dije, está bien. Bueno, no hice más, lo único que hice fue sacarlo, ¿verdad?, del grupo, ya que para evitar que él venga y robe Pokémon de otros jugadores. Y efectivamente otro jugador dijo en el grupo que esta persona, y no es la primera vez, como que ya le había robado Pokémon a otras personas. Bueno, a mí me pueden robar un Pokémon y la verdad no está bien porque, o sea, para mí al menos que me quites un Pokémon que sea de los míos, de los que yo uso en combate, me dolería mucho, pero bueno, el Samacenta que le di a él era un Samacenta que yo tenía para un reparto. O sea, era para un reparto y se lo llevó. Y la verdad, yo no pierdo mucho, pero o sea, esta persona les voy a dar también cómo aparece en el juego, ¿verdad? Para que tengan mucho cuidado. Eh, Esta persona pierde porque si yo me vuelvo a conectar con él, no le daría.
no le ayudaría, ¿verdad? Eh, ya les daré. Él aparece en el juego con el nombre de Antonio José. Así que yo les cumplo con decirles, ¿verdad? Para que se cuiden en caso se lleguen a encontrar con esta persona. Creo que es una de las personas que mira los directos que hago yo. Es posible que me esté viendo ahora, o sea, Antonio José, si, o sea, si no necesitas hacer eso, la verdad, porque eh, en primero estás aprovechándote de las personas, de la movilidad de las personas, y en segundo, si haces eso, no creo que nadie más quiera ni siquiera echarse un combate contigo. Entonces, es mejor, ¿verdad? Si creo que si juegan al juego, si le echan ganas al juego, van a conseguir muchísimos Pokémon sin necesidad de hacer ese tipo de cosas. Ahora hay muchas personas que hacen repartos, no solamente yo, he visto que en YouTube hay muchas personas haciendo repartos y ahora hay con esto de YouTube, hasta en Facebook hacen repartos Pokémon, o sea, la posibilidad de que las personas obtengan un Pokémon que antes en los antiguos juegos de Pokémon era difícil de conseguir, por ejemplo, un Mew de evento, era muy difícil de conseguir, ahora es muy fácil gracias a la tecnología, ¿verdad? Eh, y no creo que haya necesidad de hacer ese tipo de cosas, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que juegan este juego porque les gusta y quieren hacer amigos, quieren, o sea, hacer crecer la comunidad, pero hay ciertas personas que sinceramente no sé, ¿verdad? Bueno, eso quiero decirles, eso fue lo que me pasó hace 2 días. Si a ustedes les pasa algo les haya pasado alguna experiencia por el estilo, pueden compartir, por ejemplo, si alguien les robó su Pokémon, pueden compartir por aquí, por el chat y, y compartan el nombre del usuario para que todos tengan cuidado con personas que andan haciendo ese tipo de cosas. He visto que otros youtubers, otras personas lo que hacen es que si se dan cuenta que un usuario roba a Pokémon o algo así, lo bloquean inmediatamente. Así que creo que es lo mejor para evitar que muchas personas se hagan afectadas, ¿verdad? Vamos a seguir con el reparto. Seguimos con Charizard, el reparto. Déjenme decirles que viene comenzando, señores. Todavía hay más de 2 cajas de Pokémon. La segunda caja es Melmetal. Y todos los que ya participaron, todos los que ya se llevaron a un Pokémon de esta caja, pueden esperar a que empiece a repartir la siguiente caja para conectarse y obtener a un Melmetal. O sea, como les dije al inicio del video, no pueden repetir Pokémon de la misma caja, pero sí de diferente caja. O sea, pueden obtener hasta un Pokémon máximo por cada caja que repartan, que son 3 cajas las que traigo el día de hoy.
Así que este día podrían obtener hasta 3 Pokémon. Les deseo suerte, señores. Saben, mi ID es Osito. Mi ID es Osito. Las personas también que se les desconecta, ¿verdad? Tal vez tienen problemas de internet, traten nuevamente, que yo los tengo en una lista y les daré su Pokémon. Ya vamos a terminar con la caja número 1. Que solo me queda un Charizard y una fila de Pokémon. Después voy a continuar con la segunda caja, que son el Metal Shiny. No, quedan dos Charizard. Este Charizard es Gigantamax, señores, Shiny. Las personas que les gusta Charizard pueden poner el código que está en pantalla y llevarse a su Charizard. Me gusta, déjame decirles que a mí me gusta mucho Charizard por el diseño. Creo que hay muchas personas también, pero es un Pokémon que sea como sea, es un poco débil, ya que tiene muchas debilidades. Siempre me gusta tener un Charizard y llevarlo a combates. Creo que hay muchas personas también que les gusta Charizard, así que si Charizard es el Pokémon que te gusta, pongo el código en pantalla, voy a poner la carita feliz. Pon el código en pantalla y te llevas a Charizard. Ok, ahora vamos a continuar con los Mew Shiny. Vamos a poner un nuevo código y a Mew lo vamos a trasladar de caja. Va a contar como que fuera un Pokémon de la caja, de la primera caja que estoy repartiendo. ¿Se vienen? Vamos a repartir a los Mew Shiny. Es un Mew de evento. El nombre de Mew está en japonés. 100% legal.
Así que vamos a poner un nuevo código para Mew. El código para Mew va a ser 54118. Ese es el código para Mew. Lo vamos a cambiar en la pantalla. 5418. Y vamos a empezar a repartir ese Mew. Son 4. Vamos a poner la carita. Hay una persona que está preguntando por Necrozma. Bueno, quería traer un Necrozma para este reparto, pero ya tenía 3 cajas, no podía. Ya tenía las 3 cajas que iba a repartir, no podía agregar más Pokémon, ya que el reparto se vería muy largo. Entonces, Necrozma lo voy a dejar para un futuro reparto. Sé que muchas personas están buscando a Necrozma ya que quieren fusionarlo con Reshiram y con Zekrom. Es muy posible, señores, que traiga a estos 3 Pokémon para un futuro reparto. Es muy, pero muy posible, lo estoy pensando. Y les voy a traer. No. Reshiram y. Estoy mal. Reshiram y Zekrom se fusionan entre sí. Y Necrozma se fusiona con Lunala y con Solgaleo. Así que estoy pensando en traer a todos estos Pokémon en un futuro reparto. Traería, si fuera el caso que los trajera, traería dos cajas, ¿verdad? Así que suscríbanse porque voy a estar trayendo futuros repartos próximamente, muy seguido. Hace 2 días tuve un reparto de Mewtwo Shiny y les prometí que iba a traer a Mermeta en el día de hoy y aquí estoy, señora. Así que suscríbanse y denle a esa campanita para que estén pendientes de mis repartos. Vamos a repartir el segundo Mew Shiny. Ok, seguimos con el reparto, señores. Seguimos con los Mew Shiny. Estamos a poco de empezar con la caja de Melmetal. Hay muchas personas que dicen gracias. Gracias a todos ustedes, ¿verdad? Por
sintonizar este canal, por estar pendientes a mis repartos, que aunque no gano nada, que para mí ayudar, la verdad me siento satisfecho de ayudar a muchas personas, aunque lastimosamente no tenga mucho tiempo para hacer estos repartos, pero hago lo que puedo. A muchas personas también que me dicen que les ayude por Discord, y a veces también no tengo mucho tiempo, pero siempre que pueda ayudarles voy a tratar de ayudarles, señores. Las personas que ya obtuvieron un Pokémon de esta caja, recuerden que pueden quedarse cuando empiece a repartir la segunda caja de Melmetal. Van a poder participar nuevamente. Así que va a ser borrón y cuenta nueva. Este creo que es el último Mew Shiny que me queda, señores. Sigan participando. El código está en la pantalla, el 5418. Ahora sí, se viene el reparto de Duraludon. Así que vamos a cambiar el código para repartir a este Gigante Max Shiny. Traigo estos Gigante Max para las personas que todavía no hayan podido atrapar, ya que es muy difícil atrapar a estos Gigante Max. Traigo a 4, vamos a ver si no estoy equivocado. Traigo 6 Duraludon, nos vamos a pasar de caja. Vamos a pasar de caja para repartir estos 6 Duraludon. Y después de estos 6 Duraludon vamos a seguir con el reparto de Melmetal. Así que vamos a poner el código en los comentarios. El código va a ser 2529. Así que vamos a pasar a cambiarlo en la pantalla, 2529. Y después vamos a continuar con el reparto de Melmetal. Ponemos la careta feliz. Vamos con ese vamos con ese Duraludon. Así que las personas que están viendo este directo, déjenme decirles que este reparto todavía está empezando.
solo no hemos ni terminado de repartir la primera caja. Después vamos con Belmeta y después vamos con muchos Pokémon más. Juanca, felicidades, te llevas a tu Duraludon. Así que después vamos con el meta y todavía queda mucho más. Así que quédense hasta el final de este directo, ya que van a tener muchas posibilidades de llevarse por lo menos a un Pokémon en este reparto.
Seguimos con el reparto. Vamos a poner código en pantalla 2529. Espero que puedan tener mucha suerte en conectarse. Mi ID es Osito. Que vamos a seguir. Vamos a ver, Sergio, vamos a ver si hay personas que ya se conectaron con él. Ok, Sergio no se ha conectado anteriormente, así que se puede llevar a su Duraludon. Y ya solo me quedan 3. Sí, solo me quedan 3. Y empiezo a repartir los Melmetal, así que si tienen un amigo, si tienen un compañero que quiera decirles que se están regalando Melmetal en este momento, vayan y díganles porque ya estamos a poco de comenzar con el reparto de Melmetal. Traigo una caja repleta de Melmetal Shiny, señores. Hay personas que están preguntando si hay un delay. Lo más seguro que si hay un delay, la verdad no estoy verificando. Voy a verificar más tarde, pero el código que miras en pantalla es el código para obtener el Pokémon que estoy repartiendo. El código actual es 2529 y el Pokémon que estoy repartiendo por ahora es Duraludon y más tarde empiezo con Melmetal Shiny. También estoy poniendo una carita cuando ponga el código. Esa carita feliz que estoy poniendo en los comentarios quiere decir que estoy poniendo el código en la consola para conectarme. Así que cuando mires ese código, tú ponlo también. Y es posible que te conectes conmigo. Ya falta poco, señores, para el Melmetal. Creo que es lo que todos han estado esperando. No crean que después de Melmetal vienen Pokémon. Pokémon malos. Vienen Pokémon muy buenos. Traigo a Zacian, Zamazenta. Traigo a Reshiram, Zekrom, Shiny. Traigo a 2 Machado que os voy a repartir para el final. Y traigo unos Pulpix de Alola que no crean, esos Pulpix traen algo muy especial y es que los están equipados con una Master Ball, así que ya saben, las reglas son muy sencillas, como dije al inicio, pueden obtener hasta un Pokémon máximo por caja y me quedan todavía 2 cajas, así que las personas que no pudieron llevarse a un Pokémon de esta primera caja que ya casi voy a terminar de repartir, tienen oportunidad de llevarse un Pokémon máximo en las siguientes 2 cajas que repartiré más tarde. Esa sería la única regla, no estoy pidiendo otro tipo de Pokémon en especial. Pueden darme cualquier Pokémon. Así que creo que las reglas muy sencillas. Espero que tengan suerte, señores. Próximo reparto, señores. El próximo reparto. Para el próximo reparto voy a traer a Lunala, Solgaleo, Necrozma y estoy pensando en agregarle a Reshiram y a Zekrom para que pueda fusionar a estos Pokémon.
esta persona, bueno, sí, solo se puede obtener uno por caja. Este usuario, creo que este usuario ya lo tenía en la lista y se conectó 2 veces, Santi, así que eh, obtuviste 2 Pokémon de esta misma caja. Así que voy a tener que, si te conectas de nuevo, no importa que te conectes cuando empieza a repartir los Melmetal, déjame decirte que no, si te conectas por segunda vez, no te voy a suspender la conexión. Hace un momento estaba distraído arreglando cosas del directo aquí y no me fijé que ya estabas en la lista. Así que si te conectas de nuevo voy a tener que interrumpir la conexión porque el objetivo es que todas las personas tengan posibilidades de llevarse otras personas y si vieron esto, no se enojen, por favor. Tal vez Santi no escuchó las reglas al inicio del reparto y también fue equivocación mía, fue un error que no me fijé porque estaba. A veces cuando estoy haciendo este reparto tengo que estar pendiente de los comentarios, de la lista, del reparto, de muchas cosas y a veces no se me va uno que otro usuario y obtienes 2 Pokémon. Pero Santi, si te conectas de nuevo voy a tener que suspender la conexión ya que ya te llevaste 2 Pokémon. Este es el último Duraludon que me quedaba de esta caja. Vamos a pasar a repartir los Mermeta. Y ya solo me quedan 2 cajas de Pokémon. Recuerden que solo pueden obtener hasta un Pokémon máximo por caja. Quiere decir que si te conectas cuando empieza a repartir Mermeta y después te conectas cuando empieza a repartir la otra caja, te llevarías 2 Pokémon. No quiere decir que si te conectas una vez te llevarás 2 Pokémon de una sola vez. Quiere decir que tienes oportunidades de llevarte hasta 2 Pokémon. Al inicio del directo era hasta 3, como pueden ver. Ya repartí esta caja y ahora voy con Metal Shiny, señores. El Metal Shiny. Vamos a poner el código en pantalla que va a ser uno solo, señores, para estos Melmeta. Así que vamos a ponerlo en pantalla. Creo que este es el Pokémon que todos han estado esperando. Vamos a poner el código 6829. Es el código para Melmeta. Y ahora lo vamos a poner en pantalla. 6829. Y seguimos con este directo. La carita feliz, que quiere decir que voy a empezar a repartir el Pokémon. Así que vayan poniendo el código. Que saben, el ID de mi juego es Osito 6829. Suerte, señores y señoras, que se viene el reparto principal de esta noche. Como dije al inicio, borrón y cuenta nueva. Los usuarios que ya obtuvieron Pokémon de la primera caja pueden seguir llevándose su Pokémon. Sergio,
Recuerda que ya no puedes participar para llevarte otro Melmeta, por lo que si te conectas voy a suspender la conexión y esta misma regla va a ser para todas las personas en adelante. Si quieren, si ya se llevaron un Melmeta, esperen a que empiece a repartir los Pokémon de la siguiente caja y ahí sí se van a poder llevar el siguiente Pokémon. Solo es un Pokémon por caja, señores, máximo por persona. Así que suerte. Sergio fue la primera persona que se llevó a Melmeta en Shiny, señores. Vamos a ver cómo estás en Melmeta. Para que miren en pantalla, Melmeta es 6 IVs competitivo. Este Melmeta viene este Melmeta viene de Pokémon Go, fue transferido a una versión ya sea Pokémon Let's Go Pikachu o Pokémon Let's Go Eevee y después fue transferido a la Pokémon Home y después a Pokémon Espada y Escudo, señores. Es un meta totalmente legal. Shiny 6 IVs competitivo, así que seguimos con el reparto. Ya saben, suscríbanse porque dentro de 2 días voy a traer al reparto. Me estoy motivando para traer el reparto de Lunala, Solgaleo y Necrozma. Estos 3 Pokémones como reparto principal. Después voy a hacer un reparto de Zekrom y Reshiram Shiny para que puedan fusionar a esos Pokémon. Necrozma, Solgaleo y Lunala voy a tratar de traerlos Shiny para que al momento de fusionarlos también sean Shiny, ya que tengo entendido que si tienen un Lunala Shiny y lo fusionan con un Necrozma que no sea Shiny, parece que pierde el variocolor, así que voy a tratar de traer los Shiny a los 3 para que al momento de fusionarlos el resultado también sea un Pokémon Shiny. Ok. Seguimos, código en pantalla 6829, señores. Suscríbanse y activen esa campanita ya que estaré en 2 días con un nuevo reparto Pokémon. Mario, felicidades Mario, te llevas a Melmeta. Que unas personas que están diciendo que no pongo la carita, vamos a tratar de poner la careta, pero voy a verificar si hay algún tipo de retraso, voy a calcular el tiempo.
personas que están diciendo que no pongo la carita, vamos a tratar de poner la carita, pero voy a verificar si hay algún de retraso, voy a calcular el tiempo. Bueno, ya estoy viendo y creo que no, el delay es como de unos 10 segundos. No hay tanto delay para este. Vamos a poner la carita ahora. El delay es como unos 10 segundos aproximadamente. Código en pantalla, señores, 6829. Ok, ya saben, la manera en que les estaré avisando es poniendo la carita en los comentarios. Antes de poner, voy a poner el código y antes de apretarle para que empiece a buscar, voy a ponerle la carita en los comentarios para que ustedes también puedan poner el código y conectarse, ya que es posible que, bueno, el delay es seguro, el delay es como de 10, 20 o 30 segundos. Yo acabo de revisar con la conexión y yo tengo un delay como de 10 segundos, pero es posible que para cada persona sea diferente. Entonces el delay está entre 10, 20 o 30 segundos. Vamos a poner el código
6829 y vamos a poner la carita en los comentarios. Continuar repartiendo este Melmetal Shiny. Seguimos con el reparto. Todavía me queda más de la mitad de la caja de Melmetal.
El código es 6829. Recuerden que las personas que se lleven a un Melmetal de esta caja pueden participar para los Pokémon de la siguiente caja, con la única regla que solo se pueden llevar hasta máximo un Pokémon por caja. Por lo cual, si te conectas más de 2 veces o más de una vez durante esté repartiendo los Pokémon de una misma caja, voy a suspender la conexión, ya que solo puedes llevarte a un Pokémon por caja. Esa es la regla para este día. Todavía me queda, vamos a ver, 6, 18, 23 Melmetal Shiny competitivos 6 IVs, señores. Recuerden suscribirse, ya que dentro de 2 días voy a traer el reparto de Lunala, Solgaleo y Necrozma Shiny para que puedan fusionarlos. Así que si tienen amigos o familiares que jueguen Pokémon y estén interesados en conseguir alguno de estos 3 Pokémon, invítenlos a suscribirse a este canal y activar la campanita para que se les notifique cuando haga el otro reparto dentro de 2 días. Seguimos. A ver, código 6829. Muy sencillo, señores. Personas si preguntan si son legales. Los Pokémon son 100% legales. Nunca voy a arriesgar a repartir un Pokémon ilegal, ya que me pueden banear o algo por el estilo. También no quiero que a uno de ustedes los vayan a banear. Además, creo que antes intenté anteriormente me pasaron a un Melmetal que era un Gigantamax, que hasta el momento creo que es ilegal. Intenté solamente luchar con él en línea y no se pudo. Creo que los Pokémones ilegales no se pueden ni combatir con ellos, ni pasarlos, ni hacer intercambios en línea con ellos. Así que estén totalmente seguros que estos Pokémon que he traído el día de hoy son legales. Dice una persona que Lunala y Solgaleo Shiny son ilegales. Pues la verdad no estoy seguro. No estoy seguro de eso. Tenía entendido que parece que no se puede transferir o algo por el estilo. Voy a investigar si en caso de que sean ilegales, pues no traería un reparto de Solgaleo y Lunala Shiny, sino que traería el Poké normal. O bien traería a Reshiram y a Zekrom, que esos sí son legales, Shiny. Es más, en este reparto voy a repartir a Zekrom Shiny y a
y a Reshiram los he traído. De verdad voy a probar la que todavía no he conseguido esos a Lunala y a Solgaleo, pero voy a traerlos y voy a tratar de probar si se puede intercambiar en línea. Si se puede, voy a primero cerciorarme que sean legales para evitar cualquier tipo de baneo. Y si están legales, pues voy a traerlos dentro de 2 días en el reparto. Dado el caso de que sean ilegales, voy a traer entonces a Sekiro y a Reshiram Shiny como reparto principal. Hay personas que dicen que es ilegal, que no fueron repartidos por evento, pero parece que la vez pasada estuve viendo una información en, en internet y encontré que sí, Lunala y Solgaleo fueron repartidos por evento en Pokémon Sol y Luna, así que parece que sí son legales, pero no estoy 100% seguro. O sea, ya tengo entendido que no se podía capturar ya que tenía el Shiny Lock, no se podían, no importa si hacías soft reset y apagabas la consola, no podías obtenerlo de esa manera, pero lo dieron, parece que estuvo disponible en evento de Pokémon Sol y Luna, no estoy muy seguro. No sé si fue el Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, pero voy a investigar para estar seguro. Igual, no se preocupen, no voy a traer ningún Pokémon que sea hasta el momento sea ilegal, ya que de todas maneras el juego no me permitirá transferirlo. Eso es lo que creo, ¿verdad? No sé si hay personas que han transferido Pokémon que sean ilegales así en línea y les haya funcionado. Y si les funcionó, espero que no les vayan a banear porque es muy complicado eso de los baneos, perder los datos y todo eso. Entonces, seguimos, ya solo me quedan, vamos a revisar cuántos meta me quedan para este reparto, todavía me quedan 17 meta, todavía hay 17 personas que van a tener la oportunidad de llevarse a un meta esta noche. Eh, a las personas, si a veces no pongo la carita, discúlpame, es que se me olvida ya que manejar el directo es un poco
un poco difícil, hay que tener mucha concentración ya que estar pendiente de muchas cosas, más si solo es una persona. Voy a poner la carita y vamos a seguir regalando a esos Melmetal Shiny, señores. ¿Cuánto hay de delay? Creo que de delay hay de 10 a 30 segundos es el delay. Así que intente repartiendo a este Melmetal. Ya solo me quedarían 16 Melmetal más y paso a la siguiente caja. Recuerden que las personas que se lleven un Melmetal de esta caja pueden esperar a que empiece a repartir la siguiente caja. El directo está a la mitad, señores. Ya vamos por la mitad de este directo. Todavía quedan muchos Pokémon más. Ya hasta el momento aproximadamente 45 personas han obtenido menos un Pokémon de este directo. Así que seguimos repartiendo. Mi ID es Osito. Osito es el ID del juego. Vamos a poner a la carita en los comentarios. Denle a ese código. Ya saben, señores, todavía quedan más de una caja de Pokémon que voy a repartir. Y claro, se puede repetir, pero solo se puede llevar máximo un Pokémon por caja. O sea, se conectan ahora y después si logran conectar cuando reparta la segunda caja, bueno, sería prácticamente la tercera caja. Se logran conectar, se van a llevar otro Pokémon. Así que si tienen amigos, compañeros o familiares que jueguen Pokémon y quieran uno de esos Pokémon, vayan a decirles que en este directo, en este reparto, estamos dando muchos Pokémon interesantes. Reuní a los Pokémon más solicitados de la Pokémon Home. Melmetal es uno de ellos. Muchas personas están buscando Melmetal. Es más, si quieres intercambiar un Pokémon, todas las personas están pidiendo Melmetal, Celebi, Jirachi. Aunque déjenme decirles que Pokémon Home no permite que intercambies estos Pokémon mediante esa aplicación, ya que dice que son Pokémon especiales. Así que gente, si quieren un Melmetal Shiny, una de las maneras en que pueden conseguirlo es mediante estos repartos Pokémon, ya que por Pokémon Home todavía no se pueden obtener, no se pueden intercambiar. Yo intenté y los Pokémon que no me dejaba traspasar eran Melmetal, Mew, creo que Celebi también, ya que son Pokémon especiales. Eh, no sé por qué pasa eso, pero eso es lo que está, o creo que es solo por la GTS, porque sí los pude pasar desde el juego, pero por la GTS si quieren pedir a Melmeta o ya sea el Mew y creo que el Celebi también, no lo pueden transferir por la GTS.
Y es irónico porque todas las personas están pidiendo a Melmeta y Celebi, Irachi, Mew por la GTS, pero Pokémon Home no permite el intercambio de esos Pokémon mediante la GTS. Vamos a poner código actual 6829 y la carita feliz.
Seguimos con el reparto. Vamos a poner el código en pantalla 6829. Quiero decirles que ya estamos a muy poco de terminar con este reparto de Melmetal. Y a todas las personas que obtuvieron su Melmetal, recuerden que pueden participar para la siguiente caja de Pokémon, que es muy especial también. Tengo a Zacian, Zamazenta, Reshiram, Zekrom, Bullpix. Y tengo, ¿quién más? Tengo también a Marshadow. Todavía hay mucho en este reparto. Mucho que repartir, así que traten de conectarse con el código en pantalla. Ya saben, mi ID en el juego es Osito. Así que les deseo suerte. Les voy a dejar en los comentarios la página que he hecho de Instagram para el canal. En esta página se van a estar informando acerca de futuros repartos. Es posible que haga algunos torneos, ¿verdad? En línea. Voy a tratar de hacer un torneo en línea. Lógicamente van a haber muchos premios y así que traten de seguirme, ya sea a mi Discord, que les dejaré en los comentarios, o también pueden seguirme en Instagram y así estar pendiente de los futuros repartos Pokémon. También pueden suscribirse al canal y activen la campanita para que se les notifique. Ya saben, dentro de poco voy a traer el reparto, ya sea de Lunala, Solgaleo y Necrozma Shiny. Voy a investigar si esos Pokémon son legales para repartirlos en el próximo reparto, y si no, traeré a Reshiram y a Zekrom Shiny, ya que hay muchas personas que en estos momentos quieren fusionar a estos Pokémon. Ok, gente, les deseo suerte. Ya saben, el código en pantalla para llevarse al Melmetal. Debo decirles que este Melmetal ya lo he usado y he visto por ahí noticias que está baneado, pero para utilizarlo en combates de USQ está prohibido para los combates. Lo que he escuchado es que está prohibido para los combates de VGC, ya que este Pokémon es exageradamente bueno.
La verdad todavía no he intentado un combate con este Pokémon, ya que últimamente no he tenido tiempo para probarlo, pero es un Pokémon muy buscado en la GTS de Pokémon Home. Pero si quieren conseguirlo por la Pokémon Home mediante la GTS, déjenme decirles que la misma Pokémon Home no les permite hacer el intercambio de Melmetal, ya que es un Pokémon especial. La única forma es que alguien se lo transfiera o por estos repartos Pokémon, así que está pendiente a los futuros repartos. Kevin Tutoriales TV pregunta si es legal el reparto Pokémon. Kevin, no te preocupes que no son estupefacientes lo que se está repartiendo en este canal, solo son simples Pokémon y son completamente gratuitos. Estos Pokémon son 100% legales. Vamos a poner código en pantalla 6829. Como les decía, Melmetal, creo que no se, yo intenté pasarlo por la GTS y no se puede. La única manera de obtener a Melmetal creo que es que te lo transfieran. Creo que solo si te lo transfieren, pero por la GTS no se puede obtener este Pokémon. Así que pongan el código en pantalla para obtener a este Melmetal, que ya solo me quedan pocos, señores. Después de estos Melmetal vamos a pasar a repartir la última caja de Pokémon que me quedaría. También está muy interesante. Ahí traigo a Reshiram, traigo a Zekrom, traigo a Marshadow, Zacian, Sazomenta y a Pulpix Alola. El Pulpix Alola está shiny y tiene equipada una Master Ball. Y las personas que ya se llevaron a un Melmetal de esta caja pueden participar para la siguiente caja, pero no pueden participar para llevarse a un segundo Melmetal. Así que puedes quedarte hasta el final y poderte llevar otro Pokémon. Que como pueden ver, ya solo me quedan 5 Melmetal, 5 personas más. Y empezamos con la siguiente caja de Pokémon.
Que seguimos con el reparto. Joseph es el siguiente. Ignacio Marcel dice estaba esperando, pero no he podido conseguir a mi meta. Ignacio sigue intentando, Ignacio. No te desmotives. Sigue intentando. Que todavía si no puedes obtener a Mermeta, todavía hay una caja con Pokémon, aunque no es Mermeta. Pero si intentas, ahora es posible que te conectes conmigo para obtener a Mermeta. Dice Samuka03, dice Master, por lo único que dices, pero el chat es una risa. No, la risa, esa carita feliz que miran, quiere decir que cuando pongo esa carita feliz, ya que el directo tiene un retardo, un delay, cuando pongo esa carita feliz en los comentarios, quiere decir que estoy poniendo la clave en el juego para conectarme. Pero no es que solo pongo la risa. La verdad quisiera poner muchas cosas más. El problema es que mientras estoy haciendo el reparto, estoy usando la PC, estoy usando el ordenador, estoy usando la consola, estoy viendo que no se caiga la conexión y no puedo, entonces trato de leer los mensajes y contestarles mediante mi voz, mediante palabras. Pero la carita que miras echándose una risa quiere decir que en ese momento estoy poniendo la clave para que así las personas sepan y pongan esa clave para obtener a su Pokémon. Gracias, Cito, eres el mejor. Gracias a ti y gracias a todas las personas que están viendo el directo. Vamos con el código 6829. Ya falta poco, señores, para pasar a la siguiente caja. Que no crean que no viene bien armada. Viene con Pokémon también muy interesantes. Después de que reparta este Pokémon, a este Mermeta, les voy a mostrar qué es lo que trae la siguiente caja. Vamos a ver. Vamos a comprobar que los usuarios no se hayan conectado. Y Rodrigo está libre de pecados, así que miren ese Bullpix en pantalla. Ese Bullpix, señores, es el que voy a repartir más tarde, pero shiny y equipado con una Master Ball. Así que es posible que tal vez no te lleves a un Pokémon muy bueno, pero si de casualidad te conectas cuando reparta al Bullpix, déjame decirte que te llevas algo bueno. Traté de equiparlo con la Master Ball porque sé que Bullpix, a pesar de que no es tan bueno como los demás Pokémon que estoy repartiendo, pero creo que con la Master Ball lo hace un poco más interesante.
Dice que vamos a repartir los últimos. Vamos a repartir los últimos Melmetal que me quedan con el código 6829. Y vamos a poner la risita. Vamos a tirarnos una carcajada por los comentarios. Samuel, te llevas. Vamos a ver. Tengo un Manuel, pero no a Samuel. Así que Manuel, te puedes llevar a tu Melmetal. Y continuamos con el reparto. Ya sabes, estoy trayendo directos como este de repartos Pokémon a menudo, no a diario, pero sí muy a menudo. Dentro de 2 días voy a traer un nuevo directo, un nuevo reparto Pokémon, así que si tienes familiares o amigos que jueguen Pokémon y quieran obtener Pokémon competitivos, solo tienes que compartirle a mi canal y que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que se les notifique. Igualmente, esto para todas las personas que miran los directos. Vamos a repartir el último Melmetal Shiny. Vamos a ver quién es el afortunado. Ya solo una persona más. Una persona más que se va a llevar al Melmetal. Solo miren a este Melmetal, señores, nivel 100. Vamos a poner en los datos Shiny, competitivo y Gabriel. Vamos a ver, Gabriel, si no estás en la lista de las personas que ya se llevaron, te llevas a tu Melmetal y Gabriel está libre de pecado, así que te llevas a tu Melmetal. Y señoras y señores, vamos por la última caja de Pokémon, que no la pueden menospreciar. La última caja de Pokémon viene muy buena, señores. Hay Reshiram, Zekrom, Zacian Samacenta. Tengo también a Bullpix de Alola, equipado con la Master Ball. Y a Shadow.
Ok, continuamos con este reparto y ahora vamos por la última caja. La última caja es esta que pueden ver aquí. Bueno, este Squirtle no cuenta. Vamos a sacar los Pokémon que no cuentan. Ok, continuamos con este reparto. Este Squirtle no cuenta, ya que fue el que lo puse por el mío que tenía en esta caja. Lo que pueden ver en esta caja traigo a Zamazenta, Zacian, Reshiram, Zekrom, traigo a Bullpix de Alola y traigo a dos Shadow. Así que esto es lo que queda para esta caja, señores. Así que las personas que ya obtuvieron Pokémon de las dos cajas anteriores, recuerden que pueden participar para esta caja. Vamos por Zamazenta. Y vamos a poner el código. Va a ser 2539. El código para Zamazenta es 2529. Lo vamos a cambiar en pantalla. 2539. Y le vamos a poner la carita feliz. Vamos a poner el código 2539 para Zamazenta. Si ya participaste en las dos cajas anteriores, te puedes llevar un Pokémon como máximo de esta caja. Así que sigue participando. El primero que se lleva es Tyler. Tyler, te llevas a Zamazenta. Bueno, seguimos con el directo. Hay una persona que le está preguntando si Zamazenta tiene el escudo equipado. Y sí, me aseguré de que Zamazenta tenga el escudo oxidado y que también Zacian vaya equipado con el objeto para que estén completos. Así que no se preocupen. Código 2539 para Zamazenta.
Que seguimos con el reparto. Hay personas que están preguntando si se puede participar varias veces. Bueno, la regla que puse al inicio del directo traía 3 cajas Pokémon y era que la única regla era que puedes participar varias veces, pero por caja solo puedes participar una vez. O sea, si ya te llevaste un Pokémon de esta caja, ya solo es un Pokémon como máximo. Eh, pero si te llevaste Pokémon de las 2 cajas anteriores y no te has llevado de esta caja, puedes participar. Puedes todavía llevarte un Pokémon de esta caja, así que para las personas que se llevaron Pokémon de las cajas anteriores y no se han llevado de esta, pueden participar. Eh, Sigan intentando. Recuerden suscribirse, ya que dentro de 2 días voy a primero investigar que estoy muy seguro que Sol Galeo y Lunala Shiny son legales. Recuerdo que una vez leí un post en internet que decía que son legales ya que fueron un evento, no sé si fue el Pokémon Sol y Luna o el Ultra Sol y Ultra Luna. Así que sí, creo que Sol Galeo y Lunala son legales. Y si son legales, voy a traerlos para el próximo reparto dentro de 2 días. Y voy a traerlos junto a Necrozma para las personas que quieran fusionar a estos Pokémon. Voy a traerlos a los 3 Shiny, porque si uno de los 2 Pokémon que fusionas no es Shiny, pierden el Shiny cuando se fusionan. Así que voy a traerlos a todos Shiny. Si tienes familiares que juegan Pokémon, amigos, compañeros, puedes recomendarles el canal para que se suscriban y activen la campana para que se les notifique cuando tenga mis futuros repartos. Estoy haciendo repartos muy seguido. Hay personas que preguntan si hay delay. La verdad sí hay un delay, pero creo que es depende de la persona, ya que yo estoy revisando, yo tengo un delay de aproximadamente 10 segundos, pero hay personas que dicen que tienen hasta 30 segundos. Hay personas que dicen que tienen un delay más largo todavía, entonces creo que es por persona. Voy a poner la carita feliz en los comentarios. Entonces cuenta el delay desde ahora. Pongo la carita feliz, cuenta el delay y así vas a saber más o menos cuánto es el delay del vídeo. Puse la carita feliz antes de empezar a poner este código, así que puedes contar los segundos y así saber más o menos cuánto es el delay. A ver, que para mí solo son 10 segundos. Ok, se llevaron al último Samacenta y vamos a repartir a los Asian. Vamos a pasar a repartir a los Asian. Recuerden seguirme en Instagram, en la página Master Games 2020, o pueden seguirme en mi Discord, que les voy a dejar en los comentarios.
Ok, señores, entonces una vez terminado con el reparto de Samacenta, vamos a pasar a repartir los Sacia. Vamos a pasar a repartir a Sacia y vamos a cambiar el código. El código para Sacia sería 4801. Se los dejo en los comentarios y vamos a pasarlo a cambiar en la pantalla para que todos puedan verlo. 4801 y vamos con ese Sacia. Estamos a poco de terminar este reparto, señores. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo el directo. Vamos a ponerles la carita feliz y pongan ese código, aprieten ese botón y que tengan suerte. Personas que preguntan si se puede repetir, bueno, si ya te llevaste un Pokémon de esta caja, de la misma caja no se puede repetir, solo se puede repetir si ya te llevaste Pokémon de antiguas cajas, sí. Lo que quiero decir es que solo puedes llevarte un Pokémon máximo por caja. O sea, solo se puede participar una vez por caja. Si en esta caja no te has llevado ningún Pokémon, pues puedes participar. Y si ya te llevaste Pokémon de las dos cajas anteriores que repartí, puedes participar para esta caja. Así que continuamos. Seguimos en directo. Y ahora vamos por Sacia. Las personas que quieren llenar su Pokédex, personas de Pokémon Escudo, que no tienen a Sacia, aquí tienen a Sacia. Quise traer a Sacia y a Samacenta en ese reparto, no solo porque hay personas que, que les gustaría llenar la Pokédex, sino que si se van ahorita a hacer intercambios por Pokémon Home mediante la GTS, Sacia y Samacenta son los Pokémon números, los primeros que las personas están solicitando. Así que si ya tienes un Zacian y dices, no me sirve tener un Zacian más, pues la verdad te puede servir, ya que lo puedes cambiar muy fácilmente usando la GTS de Pokémon Home. Vamos a poner la carita feliz. Lo puedes intercambiar muy fácilmente con otras personas, así que cada Pokémon de estos repartos es útil, señores. Pueden servirles para intercambiarlo y obtener un Pokémon que tal vez no tengan. Lo único que tienen que saber muy bien es cómo buscar a la persona ideal para hacer el intercambio, persona que necesite al Pokémon. Ignacio, gracias a ti. Como te dije, solo es de seguir intentando, ya que no son muchas personas las que están viendo el directo. Creo que todas tienen posibilidades. Y aunque haya muchas personas, todavía tienen muchas posibilidades. Solo tienes que seguir intentando. Este día traté de traer 3 cajas para que muchas personas pudieran llevarse al menos un Pokémon. Y puse la regla que puse, la hice también para que todos tengan oportunidad de llevarse.
un Pokémon. Así que tiene muchas posibilidades. Todavía queda más de la mitad de una caja. Hay una persona que pregunta si todavía puede pillar al Melmeta. Bueno, sí, ya es tarde porque ya repartí todos los Melmeta. Estuve repartiendo aproximadamente 30 Melmeta. Y solo me quedan los Pokémon de esta caja que no dejan de estar muy buenos. Tengo a Reshiram y a Zekrom Shiny y a Marshado. Así que si quieren participar, solo tienen que poner el código en pantalla. Ya estamos a poco de terminar este reparto. Solo me quedan 18 Pokémon más. Y terminamos este reparto, señores.
Ok, seguimos con el directo. Personas que preguntan si pongo, no pones en el chat. Voy a seguir poniendo. A veces que se me olvida poner la carita feliz. Ya solo me queda un Sacian. Ok, gente, si se me olvida poner la carita feliz. Sé que el reparto directo tiene un delay. Se me olvida poner la carita feliz. Ayúdame a recordarme. Por ejemplo, ahora vamos a poner el código 4801 y vamos a poner esa doble carita feliz y vamos a darle solo, falta poco, señores, falta poco para que termine este reparto. Me alegra haber compartido con ustedes más de 30 Pokémon, más de 3 cajas de Pokémon. Después viene Reshiram. Zekrom va después de Reshiram. Así que si estás esperando Zekrom, quédate. Después de Reshiram viene Zekrom. Los dos son Shiny. Así que ya vamos a cambiar ese código. Código para Reshiram será 5920. Vamos a cambiar el código en la pantalla para que todos puedan observar ese código 5920 y se lleva ese Reshiram. Pongan ese código, se los dejo en los comentarios. Vamos con Reshiram. Pues sí. Vamos a poner esa carita feliz. Carita feliz y vamos a darle. Luis Gómez pregunta qué hay que hacer. Luis Gómez, solo tienes que poner el código en pantalla. Si te conectas, te llevas al Pokémon que esté repartiendo en ese momento. Se conectó Sergio. Sergio está limpio. Así que te puedes llevar. Reshiram. Suerte, Sergio. Felicidades. Ahorita que Sergio me acaba de dar un Eevee, acabo de recordar. Hay muchas personas, no sé si les gustaría que les trajera un reparto de Eevees Gigantamax y Pikachu Gigantamax, ya que este Pokémon solo lo pueden obtener si tienen el juego de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Pero sé que hay muchas personas que por cuestión de dinero no pueden tener este Pokémon, pueden darse el lujo de comprar este juego y solo para obtener un Pokémon. Así que no sé si ustedes opinan en los comentarios que les traiga a Eevee y a Pikachu Gigantamax, pónganlo y es muy posible que lo traiga para próximos repartos. Seguimos con el Reshiram, código 5920. Después vamos con Zekrom.
Seguimos con el reparto. Vamos a cambiar a Zekrom. Ahora vamos a repartir a Zekrom y vamos a cambiar el código. Va a ser 4802. Vamos a cambiar el código en la pantalla. Gracias a todas las personas que me están recordando de poner la careta, ya que se me olvida. Voy a tratar de hacerlo de esa manera. Vamos a ponerles esa carita para que empiecen a poner ese código. Y hoy sí. Viene Zekrom Shiny, señores. Zekrom Shiny. Sé que muchas personas han estado esperando uno de mis Pokémon favoritos. Uno de los diseños favoritos. Uno de mis diseños favoritos de los Pokémon. Otro Pokémon. Isramax 18. Lo siento, Isramax 18. Ya te llevaste un Pokémon de esta caja. Ya te llevaste un Pokémon de esta caja, por lo tanto no puedes llevarte otro. Ya te habéis llevado uno de la caja anterior, pero no puedes participar dos veces en la misma caja. Lo siento, Israel Max 18. Vamos a darle la oportunidad a otra personita. Vamos a ver. Vamos a ponerles esa carita. Israel pregunta por qué me cancelaste, Israel. Es que tengo la lista, la regla que puse es que solo puedes llevarte un Pokémon por caja. Y tuviste suerte de llevarte un Pokémon de la caja pasada. Ya te llevaste uno de esta caja. Y no se puede. Solo eres un Pokémon máximo por caja. Disculpa. Y todas las personas que ya se llevaron un Pokémon de esta caja no pueden participar. Solo las personas que no se han llevado ningún Pokémon o personas que ya se llevaron Pokémon de las antiguas cajas. Pero personas que ya obtuvieron un Pokémon de esta caja no pueden obtener más de uno. Personas que dice Marcos06 Gamer pregunta por mi nick de Marcos, mi nick es Osito, te lo pongo en los comentarios para ti y para las personas que vienen llegando. Juan, felicidades, te llevaste Zekrom Shiny y vamos con el siguiente jugador. Ponemos el código, no sin antes ponerles esa carita feliz para que le empiecen a poner ese código. Ya estamos a poco, señores, de terminar el reparto. Me alegra mucho de haberles traído 90 Pokémon. Este ha sido el reparto más largo que he tenido. Y me gusta mucho que haber repartido esa barbaridad de Pokémon. También creo que ha sido el reparto donde personas han tenido oportunidad de llevarse más de 2 Pokémon, porque el límite por caja que puse era de un Pokémon y habían 3 cajas. Creo que más de alguna persona se llevó 3 Pokémon o se va a llevar 3 Pokémon el día de hoy, pero la mayoría o se llevó 1 o 2. Así que miren ese Zekrom Shiny, señores, con la Entei Ball. Recuerden, señores, 2 días y les traigo a Lunala, Solgaleo y a Necrozma Shiny para que lo puedan fusionar. Suscríbanse si no se han suscrito. Vamos a ponerles esa carita para que empiecen a poner ese código.
Ya saben, señores, solo 2 días. Y les traigo a su Lunala, su Reshira, a su Solgaleo y a su Necrozma. Así que suscríbanse y vayan diciéndole a sus amigos, compañeros o familiares que jueguen Pokémon para que vengan a ver el directo dentro de 2 días. Y motívenlos, recomiéndenles que se suscriban al canal para que se les notifique de los futuros repartos que cada vez están más interesantes. Si eres de las personas que ha visto repartos desde que empecé a repartir, que fue hace poco, pueden ver que cada vez los repartos trato de hacerlos más interesantes, agregarle algo más, una cosita, otra cosita. Y cada vez trato de traer más Pokémon. Lo que me limita es el tiempo, señores, pero las ganas de ayudar son muchas. Vamos a darle. Vamos a ver cuántos me quedan. Creo que solo me queda un Zekrom, señores. Después de Zekrom se viene el reparto de Vulpix Alola Shiny. No crean que este Vulpix es como se llama, insignificante, o no lo subestimen. Es muy bonito el Vulpix y lo equipé con la Master Ball para que se nivelara un poco con los otros Pokémon que traje en este reparto, ya que los Pokémon que traje en este reparto la verdad que están muy buenos. Vamos por el último Zekrom, señores. El último Zekrom Shiny. Le vamos a poner esa carita feliz que a todos les gusta, para poner ese código que es 4802. Señores, después si viene Pulpix Alola, vamos a ir poniendo ese código. Ya se conectó la persona que se llevará. Vamos a ver si no estás. Ok, tú estás limpio. Así que te llevas a Zekrom, Shiny. Felicidades, Pirra. Pirra. Te llevas a Zekrom. Vamos a poner el código para Vulpix. Código que sería 6172. 6172 es el nuevo código para el Vulpix Alola Shiny equipado con la Master Ball. Y después de este Vulpix ya solo quedan 2 Marshadow. Otro de los Pokémon más pedidos en la GTS en Pokémon Home. Por favor, señores, miren el código en pantalla que acabo de poner, 6172 para el Vulpix. Acabo de terminar con Zekrom. Y vamos a poner esa carita feliz y el código para ver quién es la primera persona que se lleva a un Vulpix equipado con la Master Ball. Ya solo me quedan 8 Pokémon, señores. 8 afortunados más que se llevarán a un Pokémon. Les deseo suerte, señores. Vaya, creo que por el Vulpix se está tardando un poquito más. Creo que no hay muchas personas interesadas. Pero les recuerdo que el Vulpix está equipado con la Master Ball y es un Vulpix Alola Shiny. Señores, ya saben, dentro de 2 días el nuevo reparto. Suscríbanse y denle a esa campanita. Ya tenemos el primero. Abaishina. Abaishina, te llevas a tu Vulpix. Felicidades. Creo que
Creo que el Bullpix va a ser de interés más para las mujeres. Se desconectó Vaishina. Trata de conectarte más tarde. Si te conectas, te puedes llevar al Pokémon que estés repartiendo en ese momento. Vamos a poner esa carita feliz. Otra forma es que el Bullpix les puede servir para intercambio. Igual está equipado con una Master Ball. Ya se conectó Natalia. Te llevas a tu Bullpix, Natalia. Felicidades. Y ya con esto solo nos quedarían 4, 6 Pokémon. 6 Pokémon. ¿Qué voy a hacer, señores? 6 Pokémon y se termina el reparto. Solo 6 Pokémon más. Vaishina pregunta, ¿y si me desconecto en internet puedes dar el pulpit? Claro, Vaishina, conéctate, te tengo la lista aquí de las personas que se les desconectó por problemas de conexión. Conéctate, si corre ahorita a conectarte, si te logras conectar, todavía te daré al pulpit shiny. Así que intenta. Vamos a ver, Rodrigo, no está en la lista, así que te puedes llevar a tu Bullpix. Las personas que se les desconectó por problemas de conexión pueden volver a intentar. Ya solo me quedan 5 Pokémon más, solo me quedan 4. Vamos a ver, creo que este es el... Creo que sí, solo... No, te quedan todavía 4 Bullpix y 2 más Shadow.
Estamos con el directo. Recuerden a las personas que solo es un Pokémon por persona, solo un Pokémon por caja. Estamos a punto de terminar el directo, ya solo me quedan 4 Pokémon. Ok, señores, vamos a ponerles esa carita feliz. ¿Qué Dracón te llevas a Vulpix? Ya solo quedan 2 menos 1. Ok, señores, falta poco para terminar este reparto. Recuerden, dentro de 2 días voy a traer un nuevo reparto. Solgaleo, Lunala y Necrozma Shiny. Así que vayan suscribiéndose al canal y activando esa campanita. También compartan con sus amigos, familiares, sus compañeros que tengan el juego de Pokémon y que quieran obtener uno de esos Pokémon. Dentro de poco vamos a empezar con los Marshado. Marshado solo tengo 2. Vamos por el último Vulpix Shiny. Así que vamos a ponerles esa carita. Vamos a ver, 6, 1, 7, 2. Ahí vamos, señores. Se ha conectado la persona. Vamos a ver, Sergio. Si no estás en la lista, te llevas a Vulpix. Ok, Sergio. Pues sí, señores. Vamos a cambiarles el código. Solo me quedan 2 Marshado. Ya solo 2 Marshado. Y tengo que cambiar ese código. El código va a ser 3919. 3919 para Marshado, que vamos a ponerlo en pantalla. Solo trago 2 Marshado, así que buena suerte, señores. He estado muy feliz durante este reparto de haberles traído a esos Pokémon. Estamos a punto de terminar el directo, señores. Que si se viene Marshado y con eso terminamos el directo. Les voy a dejar la carita para que sepan que tienen que poner ese código. 3919. Solo me quedan 2 Marshado, espero. Dice Esteban Kill Blanco, me debes a Bullpix. Vamos a ver. Ok, te lo debo. Voy a traer Bullpix. Voy a traer unos cuantos Bullpix en próximos repartos. Voy a traer Bullpix y Pokémon de otros repartos. En un futuro voy a hacer un reparto recolectando todos los Pokémon de todos los repartos que he hecho hasta el momento. Y los vamos a repartir a todos. Va a ser un directo con un reparto que va a estar muy cargado de muchos Pokémon variados, no solo del mismo Pokémon. Así todas las personas van a tener posibilidades de llevarse Pokémon
al azar. Bueno, señores, ya solo me queda un marchado. Así que vayan poniendo ese código. Ok, señores, les voy a dejar en la carita feliz. Les voy a dejar esa carita feliz. Fue un placer estar con ustedes en este directo. Recuerden, traeré un nuevo directo dentro de 2 días. Sol Galeo, Lunala y Necrozman Shiny para que puedan fusionarlos. Así que suscríbanse y denle a esa campanita. Y si les gustó este directo, denle like. Les dejo la carita feliz. Y vamos a darle. Tengan suerte. Espero que tengan suerte, señores. Vamos a ver si la persona que se conecta es una persona que no ha obtenido ningún Pokémon durante este reparto. Maxel, vamos a revisar la lista, Maxel. Si Maxel no está en la lista negra, te puedes llevar. Ok, Maxel, estás libre de pecados y te llevas al último marchado que me quedaba. Maxel, muchas felicidades. Te llevas a marchado. Y ya con eso no me quedan más Pokémon, señores. Pero recuerden que dentro de 2 días tengo un nuevo reparto. Así que suscríbanse y denle a esa campanita y like si les gustó el directo. Compartan. Y los veo dentro de 2 días. Eso fue Master Games.